Nuevos oyentes, nuevamente el doctor Alberto Fernández con ustedes en nuestro programa de todos los martes a las 2 de la tarde musicalmente. Como ustedes saben, la semana pasada hicimos una primera parte de un tema que, como les había comentado aquella vez, era sumamente importante y se trataba fundamentalmente de los trastornos alimentarios. Le habíamos puesto como título ¿Por qué me obligan a comer? Anorexia y bulimia, el azote del nuevo siglo. Y en realidad, como habíamos comentado en nuestra reunión anterior, es en realidad un tremendo azote. Y lo más importante es que, como sabemos, estos trastornos están muy relacionados con la adolescencia y la adultez temprana y presenta signos y síntomas que son muy, muy preocupantes. Los padres, quienes tienen hijos con esta dificultad, sufren mucho este problema porque ven que en el tiempo sus hijos se van consumiendo en esta dificultad para tomar la alimentación como un proceso más de la vida, como una necesidad para sobrevivir y estar sanos, convirtiéndose en el objeto más importante del adolescente o del adulto joven, en el sentido de que todo su trámite psicológico va alrededor de este trastorno, de la posibilidad de que la alimentación se convierta en la vía regia de las dificultades, en la vía regia del logro de objetivos, cuando en realidad es un proceso totalmente natural que debería ser parte de la salud de cada individuo. Y entonces habíamos hablado en nuestra reunión anterior específicamente sobre la anorexia y sus características. Y nos habíamos comprometido con ustedes que hoy íbamos a hablar justamente de la bulimia, que es el otro trastorno que es frecuente en estos casos y que tiene algunas características particulares. Nosotros habíamos conversado que la anorexia se caracterizaba fundamentalmente porque el paciente más bien restringía su alimentación y esto generaba una desnutrición crónica, un adelgazamiento muy intenso, con una falta de reconocimiento del paciente de decir, efectivamente estoy muy adelgazado, efectivamente estoy poniendo en riesgo mi salud, y con una percepción de su figura distorsionada, puesto que piensan que a pesar de este adelgazamiento que todo el mundo les señala, ¿no? Ellos se sienten todavía en sobrepeso, ¿no? Nosotros hemos conversado muchas veces con los padres de adolescentes con esta anorexia nerviosa que nos dicen que les parece increíble cómo su hija se acerca al espejo, se mira y a pesar de que la imagen que proyecta es la de una persona desnutrida, ¿no? Agarra cualquier parte de su cintura y dice, mira mamá, todavía me falta bajar esto, ¿no? Y en realidad es solamente el pellejo que lo arrugan. Y eso preocupa obviamente muchísimo a los padres, puesto que tienen claro que está en peligro la salud de sus hijos. Pero en la bulimia las características clínicas son diferentes y hoy vamos a abordar este tema. Ya saben ustedes, estamos siempre pendientes de sus llamadas, pueden comunicarse con nosotros aquí a Filarmonía al teléfono 512-6161. Estaremos por supuesto pendientes de sus llamadas y prestos a resolver cualquier pregunta, cualquier idea que ustedes quieran compartir con nosotros y sobre todo cualquier experiencia que quieran compartir con nosotros, porque eso va a colaborar también a que a través de sus propias experiencias los oyentes puedan conocer de estos procesos y puedan saber que esto es real, que realmente está presente y que sucede con bastante frecuencia, ¿no es cierto? ¿Cuáles entonces serían los factores de riesgo para que nuestros hijos sufran de este trastorno? Como habíamos dicho anteriormente, se cumple la regla de que es mucho más frecuente en las mujeres, aunque la bulimia, a diferencia de la anorexia, puede presentarse también en los varones. Es mucho más posible ver procesos de bulimia en adultos jóvenes que lo que se podría ver en la anorexia. Como ustedes saben y habíamos conversado, en la anorexia generalmente el debut de este trastorno es más temprano, se presenta fundamentalmente en los adolescentes. En cambio, la bulimia es más frecuente en los adultos jóvenes. Puede también presentarse en los adolescentes, pero es mucho más frecuente en los adultos jóvenes. Y otra característica que lo diferencia es que la distribución de los pacientes con bulimia es muy pareja. No depende en realidad de la clase social, no depende del entorno.
social, sino más bien pareciera que tener una distribución, entre comillas, más democrática, ¿no? Se calcula que la prevalencia de la bulimia nerviosa está alrededor del 1 al 2% de la población que se encuentra entre los 16 a los 35 años. Pero como les he dicho anteriormente, es muy importante tomar en cuenta que es sumamente más frecuente en mujeres. Lo interesante es que, a diferencia de la anorexia, la bulimia es un trastorno alimentario que va aumentando epidemiológicamente en el tiempo. A diferencia de la anorexia, que parece tener un crecimiento epidemiológico más lento, la bulimia más bien tiene un proceso epidemiológico más rápido. Y esto probablemente se deba a que, a diferencia de la anorexia, la bulimia tiene cierta permisividad de parte de la sociedad, ¿no? El inducirse el vómito para evitar aumentar de peso parece hoy haberse normalizado, parece haberse normatizado, ¿no? Que un amigo o una amiga le cuente a otra persona: oye, ¿sabes qué? No te hagas problemas, come nomás, porque después te induces el vómito y lo que has comido se va y te has pasado por el gusto de comer, ¿no? Entonces pareciera que el hecho de que no es un proceso que esté tan satanizado, esté tan señalado o que genere síntomas que a la vista son claros, ¿no? Ha hecho que esta práctica en muchas personas, sobre todo, como les digo, en los adultos jóvenes, se vuelva una práctica usual, una práctica cotidiana, común. Muy bien. Y entonces, dentro de los factores de riesgo en la bulimia, vean ustedes, sí es importante, a diferencia de la anorexia, la carga genética. Es decir, si nosotros tenemos padres, tíos, con trastornos alimentarios, probablemente hay una carga genética para la posibilidad de que nuestros hijos pasen también por ese trastorno, como el de la bulimia. Y lo otro que es también importante, como lo es también en la anorexia, es los cuadros de fondo de trastornos del afecto, ¿no? Hay mucha probabilidad, muy alta probabilidad, que nuestro hijo que sufre de bulimia no tenga de fondo un cuadro depresivo que no estamos observando, porque estamos más atentos al síntoma de la bulimia y no nos damos cuenta que sobre estos adultos jóvenes también transita la tristeza, la desesperanza, la irritabilidad, la impulsividad, ¿no? Esta sensación de no estar satisfecho con nada. Que esto, como les digo, puede asociarse con muchísima frecuencia con cuadros de bulimia nerviosa. Lo otro también que es frecuente es el abuso de sustancias, especialmente el alcoholismo. Hay una relación muy clara entre sufrir de bulimia y consumir alcohol o abusar del alcohol como una característica de este cuadro. Y a diferencia de la anorexia nerviosa, en el caso de la bulimia está claramente asociado también con la obesidad. En la anorexia no necesariamente quien es obeso hace prácticas de restricción alimentaria, no. Pero en la bulimia sí es muy frecuente ver personas en sobrepeso u obesas que usan este mecanismo, esta forma de deshacerse de lo comido como una práctica usual para evitar seguir aumentando de peso o, en todo caso, para bajar de peso. Ya saben ustedes, estamos aquí en nuestro programa Musicalmente y esperamos sus llamadas al 512-6161. ¿Cuáles son las experiencias más importantes que nos pueden hacer pensar que en el futuro nuestros hijos podrían sufrir de trastornos alimentarios? Y vean ustedes, tanto en la anorexia como en la bulimia, la crianza inadecuada vuelve a ser el factor más importante. Esto es algo que conversamos en todos los programas. Debemos tener todos una alerta en relación a cómo estamos relacionándonos con nuestros hijos, cómo proporcionarles un entorno familiar adecuado, cómo evitar que nuestros hijos tengan carencias desde el punto de vista afectiva, ¿no? Cómo vincularnos con ellos para asegurar que la afluencia del cariño, del aprecio, la posibilidad de que nuestros hijos en la adultez temprana tengan una buena autoestima sea eficaz. Y la forma más importante es la forma de vincularse.
el amor, el cariño, el respeto, la posibilidad de oír a nuestros hijos, la posibilidad de que ellos puedan opinar, intercambiar ideas, es probablemente lo más importante. Recuerden ustedes, el desacuerdo con los padres es una posibilidad que puede existir. Por supuesto, no siempre tenemos que estar de acuerdo con los hijos, pero la forma en que nosotros debemos conversar con ellos sobre las dificultades de conductas determinadas y sobre la posibilidad de que el cariño y el amor está conservado a pesar de que no estamos necesariamente de acuerdo, sea un argumento sumamente potente para que nuestros hijos sientan que siempre están con nosotros, que siempre cuentan con nosotros, que siempre pueden confiar en nosotros, que siempre nos pueden contar, se pueden comunicar con nosotros. Esto es fundamental, la confianza, la lealtad, la posibilidad de encontrar siempre a través de los padres la seguridad de que van a ser socorridos y ayudados, es probablemente la vía regia más importante para evitar los trastornos alimentarios. Tanto en anorexia como en bulimia, esta es una condición fundamental. Y la otra condición que es importante y que puede ser en muchos casos determinante es nuevamente, como en la anorexia, en la bulimia, el abuso sexual. Los tocamientos indebidos, el abuso sexual a temprana edad, ¿no es cierto? O entre la niñez y la pubertad, son probablemente procesos que puedan garantizar en el futuro estos trastornos alimentarios. Yo sé que es muy complicado cuando uno tiene un hijo que ha sufrido este tipo de maltrato, confesar y hablar de este tema y que haya libertad de poder tocar este tema, puesto que usualmente este tipo de maltrato físico, el abuso sexual, es hecho por los familiares, es hecho por personas que están en la casa, que conviven con nosotros. Y entonces es muy complicado de parte de los familiares de estas personas, que podrían ser el hermano, el primo, ¿no? O un amigo, o el chofer, o las personas que trabajan con nosotros, o nosotros mismos trabajando para otras personas, quienes generemos este abuso sexual, abusando de la confianza que se les da a estas personas o se nos dan. Y esto va a generar una ruptura en la posibilidad de un proceso sano en el vínculo de estos niños pequeños o de estos púberes con los adultos. Y entonces ellos expresarán esta dificultad en la adultez temprana, como les decía, a través de trastornos alimentarios. Lo otro que es importante son, como les había manifestado la vez anterior, las dietas, ¿no es cierto? Las familias que están muy preocupadas por la alimentación y entonces exigen que se hagan dietas estrictas sin que haya la posibilidad de poder cambiar en algún momento la alimentación o darse, entre comillas, un gusto, ¿no? Los niños, recuerden ustedes, siempre están en un entorno, en el entorno escolar, en el entorno amical, donde no necesariamente se siguen preceptos tan rígidos con respecto a la forma de alimentarse, y entonces ellos van a ver una contradicción en su propia realidad vivencial, ¿no es cierto? Que en su casa se come de una forma estricta con respecto a una metodología de alimentación, pero sin embargo, cuando van y se juntan con sus amigos o están en el colegio o van a alguna reunión, a una fiesta, una reunión familiar, se dan cuenta de que esto tan estricto en el alimento no se cumple, ¿no es cierto? Y los niños sufren esta dicotomía que no les permite alguna libertad para poderse alimentar. Y entonces esto genera un disconfort en ellos, que tan pequeños tengan tantas restricciones, sin, por favor, tomar en cuenta que la alimentación saludable, por supuesto, que es lo mejor para los niños, pero debemos tener también flexibilidad, debemos entender también que nuestros hijos se movilizan en otros entornos y que con razón nos van a preguntar, no por caprichosos ni por no querer obedecer, nos van a preguntar, pero papá, mira, en la fiesta de fulano hubo dulces, o papá, mira, cuando voy a la casa de mi amigo, su mamá nos prepara tal cosa y yo le tengo que decir que no puedo, ¿no? Y eso me genera muchas dificultades con mi amigo, con la familia de mi amigo, ¿no? Entonces, todas estas cosas tenemos que observar porque siempre hay cierta relatividad con respecto a cómo nos debemos conducir. Recuerden ustedes, probablemente una de las edades más difíciles de los seres humanos
es la edad entre la pubertad y la adolescencia, ¿no? Porque es el momento en que los niños deben renunciar, entre comillas, metafóricamente, al calor de los padres para poderse más bien alinear y poderse contactar con sus contemporáneos, es decir, unirse a su grupo, ser aceptado en el grupo. Entonces es muy difícil que un niño sea aceptado en su grupo si muestra tantas diferencias con los demás, ¿no? Y entonces serán apartados y esto, sumado a la rigidez de la casa, podría entonces ser el caldo de cultivo para presentar estos trastornos de la alimentación. Por eso tenemos que tener mucha observación y mucho cuidado en este sentido, ¿no? Entonces, cuidado con estas dietas rígidas, estas dietas familiares que pueden ser muy rigurosas. Lo otro que es importante, que también se cumple tanto para la anorexia como la bulimia, son los comentarios familiares que habíamos conversado en nuestro programa anterior, ¿no? Nosotros, cuando nos preguntan, ¿no? Sobre diferentes aspectos de lo que pensamos de la vida, de lo que pensamos de las personas, ¿no? Somos políticamente muy correctos, ¿no? Decimos nosotros, no, yo no soy clasista, yo no soy racista, yo no soy homofóbico, esas respuestas las tenemos rápidamente en la punta de la lengua cuando se nos pregunta sobre estos aspectos, pero cuando vamos a nuestra cotidianidad no encontramos una coincidencia entre lo que pensamos, entre lo que decimos que pensamos y lo que realmente actuamos, ¿no? Y entonces si yo estoy con mis hijos y les digo, hijos, lo más importante es el interior, es cómo es una persona con el otro, es la calidad de la forma en que uno aprecia a los demás, en que uno se quiere a sí mismo, lo cual es absolutamente correcto, pero nos sentamos a la mesa, nos sentamos a almorzar y lo primero que hacemos es criticar a nuestros amigos, a los hijos de nuestros amigos. Oye, mira, vimos al sobrino, a fulano, y viste que está totalmente gordo, cochino, qué descuidado los padres, cómo pueden permitir que sus hijos coman cualquier porquería, cómo pueden permitir de alguna forma que esto suceda, y entonces criticamos lo que justamente estamos diciendo no debemos hacer. Bueno, tenemos una primera llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Katy de Barranco. ¿Perdón? Katy de Barranco. Katy, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Cuéntanos, por favor. Doctor, quería saber si en ambos casos, tanto anorexia como bulimia, si la persona no es tratada a tiempo, disculpe la pregunta, Sí. ¿puede llegar a fallecer? Ya, no te preocupes, Katy. Por supuesto que voy a contestar la pregunta. Gracias, por favor, por tu pregunta. Muy bien. Lo que nos pregunta Katy es importante, ¿no? Y no hay que tener temor a hacer esa pregunta, ¿no? Es decir, ¿los trastornos alimentarios pueden llevar a las personas a la muerte? Por supuesto que sí, ¿no? Y hay que ser claros en esto. Pueden llevar a las personas a la muerte, tanto la anorexia como la bulimia nerviosa. Y acá tenemos que hacer una aclaración que es muy importante y que Katy, gracias a su pregunta, nos permite poder ahondar, ¿no? Como les había dicho la vez anterior, los padres se preocupan muchísimo con sus hijas cuando presentan anorexia porque, lógicamente, su aspecto cambia terriblemente. Pero la anorexia es un proceso más silente, es un proceso que se va instalando poco a poco en el organismo. La paciente va siendo restrictiva y va comenzando a bajar de peso poco a poco. Y esta disminución, que es, como les digo, silente, despacio, ¿no? Hace que el organismo se vaya adaptando a esta situación de desnutrición. Y entonces, en esta adaptación, ¿no? Como no hay cambios bruscos en la alimentación, solo que sea un anoréxico que también se induce el vómito, pero si es un anoréxico puro que es solamente restrictivo, ¿no? La posibilidad de morir es más lejana porque el cuerpo se va adaptando a esa situación permanente de desnutrición, puede estar años en esa dificultad. Pero cuando es bulimia, a diferencia de lo que la mayoría piensa, ustedes ven a la persona que está bien, está en un peso adecuado, ¿no es cierto? Pero sin embargo se induce el vómito. Ellos tienen más riesgo de morir porque cuando el vómito se da, entonces estamos en la dificultad de hacer cambios bruscos en el organismo y es mucho más difícil adaptarse a esta situación. Entonces es mucho más probable la muerte en bulimia que la muerte en anorexia. Tenemos otra llamada.
Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, con Ángela. Ángela, ¿cómo estás? ¿En qué te podemos servir? Cuéntanos. Bueno, yo quería aportar un testimonio de por haber pasado una experiencia de anorexia y bulimia. Cuéntanos, Ángela. Y sí, apoyo varias de las opiniones y sí, bueno, acepto que algunas no estoy muy de acuerdo, pero en muchas sí, con respecto a cómo las personas critican a los niños, en cómo les restringen la manera de comer, de ser, y la confianza que los papás tienen con ellos, ¿no? Influye muchísimo. Ujú. Yo, bueno, comento mi testimonio porque yo tuve anorexia y bulimia y llegué a un punto llegué a tocar fondo. Entonces sí, podría hablar de cualquier cosa con respecto a la anorexia y bulimia porque ha sido un proceso de años muy largo, agotador y bueno, de mucho sufrimiento para la familia, y en todo caso lo comento para que las personas, las familias de personas con este trastorno o de adolescentes que estén escuchando, que realmente, bueno, puedan saber que es muy muy difícil salir de eso, que es un proceso muy complicado, el cuerpo pasa por varias etapas, la familia sufre mucho, ¿no? Y entonces es bastante difícil. Ángela, ¿puedo asimilar hacerte todo una esto. pregunta? ¿Cómo? ¿Te podría hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Cuál consideras tú que ha sido, yo sé que este es, como tú bien dices, un proceso largo, es difícil, ¿no? Es un tratamiento de muy largo aliento, ¿no? Pero tú puedes identificar un momento en especial que te hizo a ti tomar una conciencia mayor y involucrarte más en el cambio. Sí, el hecho de que, bueno, primero veía a mi familia sufrir, porque tu entorno cambia totalmente, amigos, familiares conocidos y cercanos de la familia, todos se involucran, pero a la vez uno los ve sufrir. Entonces, eso te hace pensar que realmente ellos te aman y están dispuestos a darte lo que sea, dar su tiempo, dar de su ayuda, de la que puedan dar, para poder verte bien, ¿no? Entonces todo está en que uno ponga de su parte y eso te da fuerza y incrementa tu voluntad para poder salir y poner de tu parte. Y otra cosa también es que empiezas a sufrir de otros estragos físicos, no solo en lo psicológico y en lo emocional, sino en lo físico. Claro. El cuerpo empieza a reaccionar Así es. gradualmente de una forma y resulta estar tan afectado que pues es difícil ya sobrellevar cada día. Correcto. Entonces eso también te hace pensar que realmente te estás haciendo un daño tremendo y también empiezas a valorar la vida y la salud y la familia, ¿no? Porque todo se involucra. Es algo muy grande que se produce cuando uno está en eso, ¿no? Yo Sí. he llegado a compararlo con una adicción. Sí, bueno, tiene características muy parecidas. Es Sí, correcto. tiene muchas características así. Sí. Entonces, está mucho en la voluntad que uno le ponga y el cómo valores tu vida, el cómo te ames, porque esto creo que es mucho en parte de la falta de autoestima y el amor propio, ¿no? Perfecto. Pero en Ángela. general yo llegué a estar tan mal que empecé a valorar mi vida y a mi familia, ¿no? Y el amor que me tiene. Qué bueno, Ángela, te agradezco muchísimo el testimonio. Tenemos claro, y como tú lo dices, ¿no? Las dos cosas que te han dado fuerza es, por supuesto, primero tú, el verte cómo estabas, el apreciar la vida, amarla y ver lo importante que puede ser Claro. tú estando entre nosotros, por supuesto, y el apoyo de tu familia, ¿no? Que te ha querido muchísimo y que te ha querido Realmente ayudar. ves cuánto amor te tienen, ¿no? Correcto. De repente uno ni se imagina, pero eso. Exactamente. Muchísimas gracias, Ángela. Gracias, un abrazo. Ok, Hasta muchas luego. gracias también. Muy bien, lo que dice Ángela es tal cual. Ángela ha tenido la valentía de contarnos su proceso del inicio hasta el final. Y vean ustedes, vuelvo a lo mismo, ¿no? Miren qué importante es vincularse con las personas. Miren qué importante es el entorno. Qué importante puede ser la familia, ¿no? Y cuando digo familia no me refiero solamente a los que rodean a la persona con el problema.
estoy incluyendo a la misma persona. Recuerden ustedes, la familia es un ente dinámico, dinámico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las responsabilidades de los procesos en realidad se comparten. Y es hermoso ver en el caso de Ángela que sus familiares han tomado también cartas en el asunto y lo han hecho a través del amor, de la consideración, de acompañarla, de estar con ella y de ayudarla. Muy, muy importante lo que Ángela nos acaba de contar. Solamente para cerrar lo que Katy nos había preguntado, ¿no? Efectivamente, Katy, sí, un tratamiento precoz, una intervención precoz puede evitar este desencadenamiento fatal, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que va a depender mucho de la intensidad de la enfermedad, de hasta dónde estos factores de riesgo están presentes, pero yo creo que una intervención buena, temprana, adecuada, donde, como les había dicho la vez anterior, ¿no? El afrontamiento psicoterapéutico, no solamente del paciente, sino también familiar, puede ser importantísimo para poder tratar esta enfermedad. Muy importante lo de Ángela y nos permite redondear esto que habíamos hablado hasta este momento. Muy bien, y entonces, tomando también en cuenta este comentario de Ángela y este relato, ¿no? Podemos decir entonces que la familia será fundamental. Ya cuando uno es adulto joven, ya entran otros factores, ¿no es cierto? Está la universidad, la presión laboral, ¿no? Que te obliga a tener un aspecto determinado, como si la eficiencia y la posibilidad laboral estuvieran estrictamente relacionadas con el grueso del individuo, con cuánto peses, ¿no? Si pesas menos, debe ser más eficiente, si pesas más, debe ser menos eficiente, lo cual, bueno, definitivamente no tiene pues una relación inversamente proporcional en absoluto, ¿no? Y a esto le sumamos ya las características más bien del individuo, ¿no? Como bien decía Ángela, la baja autoestima es un factor prevalente, muy importante para, sobre todo, la bulimia. Para la bulimia, la baja autoestima es un factor fundamental. Por supuesto que también para la anorexia, pero para el entorno bulímico la autoestima es sumamente importante. Lo otro es el perfeccionismo, ¿no? El cómo me debo ver, el perfeccionismo en todo lo que hago. Una personalidad obsesiva tiende a tener conductas bulímicas, ¿no? Como bien decía Ángela, se parece mucho a los trastornos adictivos, ¿no? También el orden y cumplir con parámetros así más allá de mi salud pueden ser también parecidos a la dependencia de una sustancia. No debo hacerlo así. Soy dependiente a la situación, dependiente a cómo deben ser las cosas, dependiente a lo que los demás van a decir de mí. Y esa dependencia me obliga, entre comillas, a usar alternativas como estas vías alimentarias que generan, por supuesto, trastorno, ¿no? Otro de las patologías que son frecuentes en los trastornos bulímicos, en estos trastornos alimentarios, es, por supuesto, la ansiedad, ¿no? Los trastornos de ansiedad. Esta sensación de que lo que va a venir en el futuro es peligroso, esta sensación de que no me van a salir bien las cosas, esta sensación de que por más que ponga de mi esfuerzo no lo voy a lograr, ¿no es cierto? Es un mal aliado para yo poder conservar mi salud general. Y por supuesto, sí, en esos parámetros de hacer las cosas bien, de que todo no va a salir si yo no cumplo estrictamente con lo que tengo que hacer, ¿no? La apariencia personal, el peso se da, entonces es un factor, y veré un camino fácil, entre comillas, para cumplir con esto que yo creo que es un factor importante, que yo asumo que es fundamental, que es la apariencia, ¿no? Entonces me fijaré entonces en mi peso y buscaré bajarlo de la forma que yo considero que es más eficaz, que es deshaciéndome de lo que he comido, y es lo que al final genera este vómito, ¿no es cierto? La obesidad, como les decía, también es un factor importante. Y lo otro que es importante en bulimia es la menarquia temprana, es decir, la menstruación que se inicia muy tempranamente. ¿Por qué? Porque cuando la menstruación se inicia tempranamente, ¿no es cierto? Cuando las niñas comienzan a ovular tempranamente, entonces su configuración corporal cambia, ¿no es cierto?
porque ya entra en etapa reproductiva y entonces, lógicamente, el peso naturalmente va a aumentar, ¿no es cierto? Va a aumentar su configuración de imagen femenina, ¿no es cierto? Las caderas serán más prominentes, ¿no es cierto? Los senos comenzarán a crecer y entonces se van a ver más grandes que sus compañeras. Y entonces esto va a generar una sensación de que, oye, mira, estoy en sobrepeso. A ver, tenemos una llamada. Aló, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Con Carmen. Carmen, cuéntame. Muy buenas tardes, doctor ¿Qué tal, Fernández? Carmen? ¿Cómo estás? Sí. Lo que quería, digamos, comunicarle que lo que observo en nuestro entorno y ya se ha establecido como algo de influencia cultural es que en la moda, en las, digamos, actividades que realizan las personas, hay ciertos parámetros que inducen a que especialmente las mujeres, tengamos ciertas medidas para poder lucir la ropa que confeccionan. Y esto influye muchísimo, especialmente en las adolescentes, ¿no? Que es en donde se impone cierta moda. Bueno, ahora durante la pandemia esto ya está bastante limitado, pero entiendo yo que esto también puede influir Totalmente. en este comportamiento de la bulimia y de la anorexia. Totalmente, Carmen. Estás en lo correcto y muchísimas gracias por llamar y por tu intervención. Gracias, Carmen. Muchísimas gracias y que continúe este tipo de, digamos, programas, ¿no? Espacios en donde nos ayudan muchísimo a entender mejor a los seres humanos. Muchas gracias, somos. Carmen. Muchas gracias. Gracias, Carmencita, por llamar. Miren ustedes, qué importante lo que dice Carmen. Y acá voy a regresar al tema de la menarquia, de la menstruación, porque justamente está en relación con lo que Carmen señala. Miren ustedes, ¿no? Vamos a suponer que, bueno, mi hijita está en el colegio, ¿no? Bacán. ¿No? Pucha. Un colegio de mujeres, que no tiene nada de malo, pero es un colegio de mujeres, ¿no? Con niñas de 11 años. Perfecto, ¿no? Todas lindas, pues, ellas, ¿no? Todavía pensando en el juego. Y de pronto, pues, mi hija, ¡puc!, menstrua. Perfecto. Y entonces yo, como padre responsable, no sin temor, le explico, mira, hija, esto es la menstruación, tiene estas características, perfecto. Pero esa menstruación se ha producido porque ha habido un cambio hormonal. Ha habido un cambio hormonal que ha generado, ¿qué? Justamente preparar al cuerpo de esta niña para la reproducción. Para eso es la menarquia, ¿no es cierto? Va a comenzar a menstruar, ¿no es cierto? Y el cuerpo se va preparando para esto. Y entonces el cuerpo va tomando, de esta niña de 11 años, va tomando la configuración de una mujer adulta, ¿no es cierto? Entonces, como le decía, comienzan a crecer las caderas, comienzan a crecer los senos, ¿no es cierto? La contextura cambia claramente, ¿no? Y comienza a diferenciarse de sus compañeras, claramente. Además, la menstruación temprana también va deteniendo el crecimiento. Y entonces, esta niña va a ser una niña, ¿no? Con un cuerpo más desarrollado, ¿no? De repente un poco más baja que sus compañeras. ¿Y qué creen que va a suceder al no tener el modelo de la norma de sus compañeras por la edad? Inmediatamente entonces va a ser criticada, se le va a señalar este problema, ¿no? Y no le van a decir, oye, mira, estás linda, te has formado mejor. No, estás gorda. Mira cómo estás. Pareces un cerdo. Entonces va a comenzar el famoso bullying, ¿no es cierto? Porque no se parece al resto. Y eso está relacionado también con la contextura, lo que dice Carmen, ¿no es cierto? Hay un modelo de belleza con el que tenemos que cumplir. Y la delgadez es el patrón. Y los que no tenemos posibilidades raciales de parecer delgaditos, ¿qué vamos a hacer? Y entonces ahí es donde los valores comienzan a distorsionarse, ¿no es cierto? Ahí es donde comenzamos a tener dificultades. Y entonces la presión social resulta siendo una tremenda dificultad,
¿no? Cuando en las niñas la menarquia es temprano. Hay que tener mucho cuidado y mucha atención, ¿no? Porque a veces nosotros decimos, qué lindo, hijita, ya menstruaste y se le explica y todo, y nosotros pensamos que ella ha entendido, y probablemente haya entendido, pero va a subir de peso, se va a engrosar, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que estar alertas a lo que eso puede generar si es que esta menarquia es temprana, ¿no? Hay que tomar atención a eso no nos damos cuenta. Y nuestras hijas son maltratadas en el colegio, llegan a la casa y no nos cuentan nada. ¿Por qué? Porque probablemente nosotros en algún momento, a la hora de comer, hemos dicho, oye, está gorda, mira esta, qué asco, mira que... ¿Me entienden? ¿Ven cómo todo se acopla? ¿Cómo todo tiene relación? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la visión debe ser global. ¿Cuándo pensamos que ya estamos frente a un trastorno alimentario llamado bulimia? Estamos presentes cuando existen episodios recurrentes de atracones. ¿Ah? Por un momento me como todo lo que encuentro. ¿Ya? Y este atracón tiene dos características. Primero, que la ingestión, ¿no es cierto?, se da en un periodo corto. El atracón dura más o menos un par de horas, y uno le da y le da y le da, ¿no es cierto? Y la cantidad de alimentos es claramente alta, superior a lo que yo normalmente como, o como comen usualmente las personas. Y la otra característica es que la paciente con bulimia tiene claramente la sensación de que no tiene control sobre ese proceso. Una vez que arranca, no se puede detener. Entonces siente que no, que en realidad no lo puede manejar. No puede manejar la cantidad que ingiere. Estos episodios, ¿no?, se acompañan justamente de procesos de conducta más bien compensatorias para evitar el aumento de peso, porque yo soy consciente que he comido demasiado. Entonces, ¿qué hago? Me provoco el vómito. Me provoco el vómito para poder retirar todo aquello que yo considero ha sido un exceso en lo que he comido, porque tengo la garantía que comiendo así voy a engordar, aunque no tengo control del atracón, ¿no es cierto? Y entonces me provoco el vómito, ¿no es cierto? O hago un uso incorrecto de laxantes, o hago un uso incorrecto de diuréticos u otros medicamentos. O comienzo a abusar del ayuno, ¿no? O comienzo a hacer ejercicio excesivo. No, ejercicio que me mata, excesivo. Le doy. No como 2 días completos. Y al tercer día me doy el atracón. 2 horas. Otra vez me comienzo a inducirme el vómito. Esa es la característica de los pacientes bulímicos, ¿no? Entonces ven ustedes, es como el trastorno obsesivo compulsivo que habíamos conversado en algún momento, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es un momento en que uno genera un atracón que no puede controlar, no puede evitar el comer de esta forma, y para compensar este proceso, ¿qué hace uno? Se induce el vómito. ¿Estamos de acuerdo? Y la inducción del vómito es justamente lo que pone en peligro la vida del paciente, porque genera una descompensación aguda del funcionamiento, de sus electrolitos, del manejo del agua, de la temperatura, todo eso se altera, porque me estoy induciendo un vómito que va a botar fluidos hacia afuera que no deberían de salir, porque estamos hablando de ácidos, estamos hablando de álcalis, de sustancias que nos sirven para mantener el equilibrio de las sustancias que rodean nuestras células. Y entonces eso pone en peligro claramente mi salud mental. Y estos episodios de atracones los debo tener por lo menos una vez a la semana durante 3 meses. Si yo me induzco el vómito por lo menos una vez por semana y tengo más de 3 meses haciendo esta conducta, entonces probablemente esté transitando por un trastorno alimenticio que se conoce como bulimia. Muy bien. Y ahí yo digo, pues no, lo tengo que hacer. Lo que pasa es que estoy gordo, claramente estoy gordo, ¿no? Tengo que controlar mi peso corporal. Muy bien. Y entonces, ¿cómo se clasifican estos trastornos? Como ustedes comprenderán, hay trastornos que son leves, moderados, severos y extremos. ¿Cuándo decimos que son leves? Cuando son 1 a 3 episodios de estos comportamientos inapropiados a la semana. ¿Cuándo decimos que son moderados? Cuando son
entre 4 y 7 episodios. O sea, estamos hablando prácticamente todos los días. Cuando decimos que es severo, cuando son de 8 a 13 episodios, es decir, prácticamente 2 veces al día. Y son extremos cuando son 14 episodios o más. ¿Se imaginan? 14 episodios o más. Y entonces ahí vemos claramente que estamos en una situación de peligro por estas alteraciones metabólicas, alteraciones electrolíticas que producen esta inducción del vómito. Mis queridos oyentes, estamos en nuestro programa Musicalmente aquí en Radio Filarmonía, tratando el tema justamente de bulimia, y esperamos sus llamadas al 512-61-61. Estamos, por supuesto, para contestar cualquiera de sus inquietudes. Muy bien. Y entonces, ¿qué pasa en la bulimia? Miren ustedes, yo vomito, ¿ya? Entonces me induzco el vómito, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo primero que voy a perder? ¿Ya? Voy a perder sodio, potasio, cloruro y bicarbonato. Miren, sodio, potasio, cloruro y bicarbonato. Del sodio y del potasio depende el funcionamiento de la musculatura y del sistema nervioso. Y recuerden ustedes, el corazón es un músculo que se contrae y se relaja, se contrae y se relaja en relación a cómo maneja el sodio, el potasio y el calcio. Si yo de pronto pierdo bruscamente sodio, potasio, cloruro, lo más probable es que pueda sufrir abruptamente de un paro cardíaco, por ejemplo, ¿no? Que es una de las causas más frecuentes de muerte en bulimia por inducción del vómito. Pero si yo le sumo a esto que consumo diuréticos, ¿ya? La mayoría de los diuréticos imitan perfectamente un vómito. Es el mismo caso, con la diferencia que el bicarbonato aumenta. Y entonces el desequilibrio es mayor. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Combinar inducción del vómito con diuréticos, inducción del vómito con laxantes, es realmente una situación muy peligrosa para el funcionamiento del sistema nervioso y, por supuesto, para el funcionamiento del corazón. Estoy seguro que en algún momento quienes han tenido o tienen hijas con bulimia deben contarles: papá, no sé por qué las piernas se me acalambran, no sé por qué las manos se me cierran, no sé por qué tengo tanta taquicardia, no sé por qué siento que la presión arterial me baja. Y eso es producido justamente por este desbalance de electrolitos que se da en el líquido que rodea al músculo cardíaco, que rodea al sistema, a las neuronas del sistema nervioso central, etc. Esa es la razón por la cual yo les comentaba que la bulimia está más cercana a perder la vida de manera aguda. ¿Qué cosa más sucede? Como yo me estoy induciendo el vómito, entonces comienzo a tener erosiones dentales, ¿no es cierto? Porque comienza a salir el ácido del estómago y entonces el esmalte se comienza a perder y comienzo a inflamar las encías. ¿Se dan cuenta? Como comienzo a perder electrolitos, ¿ya? Los electrolitos, al irse, generan que el agua que se encuentra en nuestro aparato circulatorio salga hacia afuera y entonces me hincho. Y entonces es muy común el edema, sobre todo el edema en los miembros inferiores, que ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? No, de repente su hija está muy bien caminando, todo y tiene las piernas hinchadas. Y uno piensa: debe estar mal el riñón. No. Tiene un problema de bulimia y probablemente sea producto de la inducción del vómito, ¿no? También se agrandan las glándulas parótidas, estas que están acá debajo del maxilar, ¿no es cierto? Esas glándulas por el vómito se hinchan. Y entonces uno ve a la paciente bulímica y se le ve cachetona. Está en su peso, pero se le ve cachetona. Y eso es justamente por el crecimiento de estas glándulas parótidas, ¿no es cierto? Comienzan a tener cicatrices o callos en los dedos de la mano, ¿no es cierto? En los callos, en los nudillos, por esto, por meterse los dedos a la boca, por rozar los dedos con los dientes, ¿no? Y entonces el peso comienza a fluctuar, pues,
baja de peso, sube de peso, baja de peso, sube de peso, justamente por estas situaciones constantes de inducción del vómito. Muy bien, y entonces, ¿cuándo deberíamos nosotros, si estamos frente a una paciente, un adulto joven con bulimia, cuándo deberíamos hospitalizarlo? Primero, cuando el paciente sufre un síncope, ¿no es cierto? Está caminando y de pronto, ¡pum!, ¡plac!, se desmaya. Eso es claramente una descompensación cardiovascular producto justamente de este desbalance hidroelectrolítico. ¿Ya? Cuando ya comenzamos estos episodios, es porque ya no nos podemos mantener en una actividad basal saludable. Es un cuadro grave, ¿no? Cuando entonces comenzamos a tener el esófago, ¿no es cierto?, que es lo que une la boca y la región orofaringia con el estómago, el esófago se comienza a irritar porque los ácidos salen hacia afuera y entonces comienza a tener dolor en el esófago, y el esófago puede erosionarse y comenzar a sangrar. Y entonces ahí también tenemos que tener esta posibilidad cuando la temperatura baja y no hay forma de aumentarla. Cuando los vómitos se vuelven todos los días y no hay forma de evitarlos y de tratarlos. Porque llega un momento que el gatillante del vómito se gatilla solo, de tanta inducción, ¿no es cierto? Y lógicamente, por más que uno se esfuerza ambulatoriamente, es decir, por más que uno se esfuerza, estando el paciente en su casa y todo, de tratarlo del problema y no funciona, entonces una hospitalización podría ser necesario. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos fundamentalmente que, como en la anorexia, hacer una rehabilitación nutricional, ¿no es cierto? Debemos entonces darle a nuestro paciente con bulimia una alimentación que compense este desbalance que les acabo de señalar, producto de la inducción del vómito, ¿no? Pero por supuesto que hay que hacer un abordaje psicológico. Recuerden, es muy frecuente que la bulimia esté asociada a depresión y es muy factible que esa depresión esté asociada justamente a maltrato infantil, abuso sexual. Entonces, la intervención del abordaje psicológico es importantísima, mucho más importante, y lo repito, igual que en nuestra reunión anterior con respecto a la anorexia, mucho más importante que la intervención farmacológica. La intervención farmacológica será importante cuando, de alguna forma, estos fármacos van a ayudar a recuperar la salud del paciente, o de alguna forma pueden disminuir la impulsividad, o de alguna forma pueden disminuir la inducción del vómito. Pero esto se trata fundamentalmente con terapia. Con terapia. Muy bien. Entonces, hay que establecer en el paciente un patrón regular del consumo de alimentos, hay que evitar los atracones, por supuesto, hay que incrementar la variedad de los alimentos, que no haya una identificación con un alimento u otro que la paciente pueda sentir que es perjudicial. Hay que minimizar la restricción de las comidas. El paciente debe hacer sus 3 comidas diarias y hay que motivarlo a patrones saludables de ejercicio, no meterse al gimnasio 6 horas, ¿no? Hacer ejercicio hasta morir y después no poderse levantar, después meterse un atracón y vomitar, imagínense. Miren ese desbalance que es terrible. ¿Ya? Entonces, necesitamos que nuestra paciente entre a una psicoterapia individual, ¿no es cierto? Entre a una psicoterapia familiar, para que la familia pueda apoyar en el proceso y se puedan reparar los vínculos si es que el origen del problema justamente ha sido un inadecuado vínculo familiar, ¿no? Una terapia grupal con otras personas que tengan el mismo problema, para que cuenten sus experiencias, para que vean los que han caminado más, cuál es la consecuencia de seguir con esto. ¿Se dan cuenta? La experiencia es muy importante para que los pacientes puedan entender el peligro del proceso y no tengan que llegar a hacer todo lo que el otro hizo para ponerse en situación de peligro. Por eso que la experiencia es tan importante. Por eso que las terapias grupales son tan importantes, ¿no? La autoayuda, recursos online, etcétera, serán fundamentales entonces en este tratamiento desde el punto de vista psicológico. Como les decía, si tenemos a nuestro paciente con trastornos alimentarios y está deprimido y la depresión es moderada, severa, será menester entonces usar un antidepresivo, una medicación para sacarlo de este cuadro depresivo si es que es muy intenso,
¿no es cierto? Hay que prevenir las recaídas, ¿no? Y en esto el seguimiento debe ser importante. No solamente hay que tratar el cuadro agudo, sino darle sostenimiento al tratamiento, por lo menos 9 meses, para que la paciente incorpore, como habíamos dicho, unas conductas alimentarias sanas, ¿no es cierto? Evite las restricciones, evite los atracones, etcétera, etcétera. Será muy importante entonces tomarlo desde este punto de vista. Y nosotros estaremos entonces a la expectativa que si el paciente está deprimido salga de este cuadro, ¿no es cierto? Y de esta manera esto coadyuve a que tenga el paciente en su mente la posibilidad de, estando con un mejor ánimo, poner toda su voluntad para poder salir de este cuadro, por supuesto. Muy bien. Entonces, resumiendo, estas han sido 2 reuniones que hemos tenido con respecto a este tema. Nosotros nos hemos quedado sorprendidos de la cantidad de personas que han entrado al Facebook de Filarmonía a ver el programa de la semana pasada. Esto nos ha estimulado a volver a tratar este tema, pero desde el otro punto de vista, desde la bulimia, porque claramente hay un interés y claramente este proceso es mucho más frecuente de lo que nosotros nos imaginamos. Claramente hay un subregistro de estos trastornos y este subregistro justamente está asociado a que, por ejemplo, en el caso de la bulimia, como les digo, hay cierta permisividad social de que esto se puede hacer, de que puede ser un recurso para bajar de peso. ¿Cuántas veces ustedes deben haber visto a sus hijas diciéndoles, mamá, ¿sabes qué? Mi amiga me ha recomendado que cuando coma mucho me induzca el vómito, porque eso evita que engorde. Y se lo van a decir con absoluta naturalidad, porque es hasta una conversación coloquial. Así de permisivo se ha vuelto esto sin que uno tenga claramente cuenta de en lo que realmente se está metiendo. Entonces, primero, entender que estos trastornos son potencialmente mortales. Hay que intervenir para ayudar a los pacientes. Segundo, entender que los factores ambientales son los más importantes, sobre todo en la niñez y en la pubertad. La carga genética será importante para aquellos pacientes que sufran de bulimia, ¿no? Y tenemos que tomar en cuenta que son trastornos que son mucho más frecuentes en las mujeres. La anorexia está, como les decía, más del 90% de pacientes son mujeres, aunque en la bulimia podría disminuir un poco ese porcentaje. Tomar en cuenta la comorbilidad de los trastornos psiquiátricos. No vaya a ser también que el paciente está deprimido o tiene un trastorno de ansiedad galopante que es necesario tratar, por supuesto. Y el tratamiento más eficaz incluye un enfoque multidisciplinario: psicoterapia individual, psicoterapia familiar, un afrontamiento grupal y, por supuesto, el tratamiento farmacológico si fuera necesario. Les agradezco muchísimo su atención, muchísimas gracias por las llamadas, muchas gracias por aquellas personas que se atreven a dar su testimonio. No saben cómo ayuda esto a los oyentes. Bueno, este es nuestro programa Musicalmente. Se despide de ustedes el doctor Alberto Fernández. Esperamos encontrarlos nuevamente el día martes a las 2 de la tarde en las ondas de Filarmonía. Muchísimas gracias.